Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Sí, mi Dios, porque nada se compara a tu presencia, Señor. Ese momento de estar delante de ti cara a cara, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasará la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasará la muchedumbre
donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Sí, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Y hoy, Señor, nos rendimos a tus pies, Jesús. Es a tus pies donde entregamos nuestras cargas, nuestras dolencias, Señor. Es a tus pies, Jesús, donde entregamos nuestra adoración. Y no hay lugar, mi Dios, más alto, no hay lugar más maravilloso que estar a tus pies. Hoy deseamos, anhelamos y nos rendimos a tus pies, Jesús. Gracias, Señor. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte.
No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Gloria a Dios, porque Dios ha sido bueno, hermano. Quiero darle gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso. Quiero darle gracias a Dios porque Dios nos ha bendecido durante el viernes, el sábado, y como lo va a hacer en esta tarde a través de la vida mi pastor Aníbal. Y así le voy a dar el tiempo que va a estar compartiendo la palabra del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias una vez más por este privilegio y contentos por la oportunidad de compartir con cada uno. Quiero invitarle que vayan conmigo, por favor, sin más preámbulos. Vayan en el Antiguo Testamento al libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23 al 25. Libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23 al 25. Sea en su Biblia, su teléfono, su tableta, cualquiera sea el medio. Cuando usted lo tenga, por favor, si con un amén me lo puede dejar saber. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo 2, 23 al 25. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo, clamando, llorando bajo el peso de la esclavitud.
Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Acompáñame a orar por un instante. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos concedes de estar en esta tu casa, reunidos en tu nombre. Te hemos adorado a través de los cantos especial y ahora queremos preparar nuestra mente y nuestro corazón para meditar en tu palabra, para escuchar tu palabra. Señor, te pido que sea la presencia y poder de tu Espíritu Santo el que tome el control de cada porción de esta escritura, que permitas que cobre vida en cada corazón, que cumpla el propósito con el cual tú la envías, que sea tu nombre glorificado y cada uno sea bendecido. Señor, en tus manos me coloco para que no sea mi palabra, sino tu palabra la que hoy pueda ser expuesta. Señor, gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Nosotros nos encontramos en esta tarde en esta porción de la Escritura, en el capítulo 2 del libro de Éxodo, donde comienza una historia que relata el nacimiento de un hombre llamado Moisés. Y en un contexto en el cual un pueblo, el pueblo de Israel, había sido llevado cautivo a la tierra de Egipto. Y habían pasado años, semanas, meses, que aquel pueblo estaba en esclavitud. Y la palabra de Dios nos lleva a nosotros a considerar en esta tarde del momento de dolor que aquel pueblo estaba viviendo. Ya no era una emoción, sino que era parte de un sistema. Era parte de algo que formaba de sus vidas. Los niños, los jóvenes, adultos, hombres, mujeres, ancianos, se habían acostumbrado a ver el sufrimiento. Se habían acostumbrado a vivir en esclavitud. Se habían acostumbrado a vivir en opresión. El problema no era el dolor, el problema era el sistema en el cual estaban viviendo en aquel momento. Y dice la palabra que llegó un tiempo, llegó un instante en el cual aquel pueblo, en medio de la desesperación, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, dice la palabra que clamaron a Dios. De manera tal de que el título, el mensaje, el tema en esta tarde es cuando Dios escucha. Creo que la pregunta en este momento no es si Dios escucha. Creo que la pregunta es ¿qué pasa cuando Dios escucha? Porque cuando Dios escucha hay un cambio, hay una transformación, hay algo diferente, hay algo que comienza a ocurrir. El ser humano por naturaleza siempre duda o tiene el temor o tiene quizás la inquietud si Dios escucha. En medio del dolor que uno está pasando por momentos se pregunta uno si Dios me está escuchando. ¿Será que Dios ha volteado su rostro de mí? ¿Será que realmente sus oídos están atentos a mi clamor? Pero encuentro en un libro llamado La Palabra de Dios, cuando Él lanza un reto y un desafío, y Él dice, clama a mí que yo te voy a responder. Y en aquel momento el pueblo de Israel vuelve su rostro a Dios, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio de la desesperación. Vuelve el rostro que había quitado de Dios y dice la palabra que se vuelve a Él y luego de volverse a Él, en esa actitud claman a Dios. Y hay algo bien interesante. No era que Dios se había olvidado de ellos, no era que a Dios se le había olvidado el pacto, no era que Dios no los estaba escuchando, no era que la mirada de Dios no estaba sobre ellos, sino que hubo algo que activó la respuesta de Dios. Hubo algo que activó el que Dios escuchara aquel gemir y aquel clamor. Era más que un grito, era más que una desesperación, algo que salía del corazón, algo que salía de lo más profundo de aquella gente. El ser humano siempre pasa por momentos de lucha, de dificultad y de adversidad. La Biblia lo dice bien claro. Las aflicciones, los problemas, las tormentas, las dificultades siempre van a existir. Pero en medio de cada una de ellas tengo una esperanza, tengo un bastión, tengo un soporte, tengo algo que me ayuda a poder atravesarla.
Y es la seguridad de que Dios está atento a mi clamor. Es la seguridad de que Dios en su oído está atento cuando alguien puede venir delante de Él, como dice la palabra, acercándome confiadamente al trono de la gracia para poder encontrar el oportuno socorro. Muchas veces estamos buscando en otros lugares la respuesta, cuando este libro llamado la Biblia dice bien claro en dónde tengo que buscar la respuesta, a dónde tengo que ir, en quién tengo que esperar, a quién tengo que clamar. Y aquel pueblo se le había olvidado. Y hoy no venimos simplemente para hablar si Dios oye. Hoy venimos para responder algo más profundo, algo que transforma la perspectiva del dolor. Algo que transforma la perspectiva del sufrimiento. Algo que transforma la perspectiva de la dificultad. Algo que transforma la perspectiva del problema. Es que Dios escucha. Dios atiende. Dios se recuerda de la palabra, del pacto que Él ha declarado. Clama a mí, a Dios, y yo te responderé. El Antiguo Testamento tiene otro reto cuando Dios lo lanza al pueblo judío igualmente. Probadme en esto, hablando de otro tema, y os abriré las ventanas de los cielos. Pero en esta parte dice, clamaron a Dios y Dios les escuchó. Y cuando Dios escucha, Dios se involucra, Dios interviene, Dios actúa en el problema. Hay tantas situaciones que hacen que por momentos uno quiera huir, esconderse, abandonarlo, tirar la toalla. Pero tengo algo que la Biblia me dice, que cuando Dios actúa, que cuando Dios escucha, la perspectiva, la imagen, la foto del dolor, de la dificultad, cambia. Porque ahora entiendo que no estoy solo. Porque ahora entiendo que no estoy abandonado. Porque ahora entiendo que hay esperanza. Porque ahora entiendo que hay propósito. Porque ahora entiendo que hay victoria. Porque ahora entiendo que hay libertad. Porque ahora entiendo que hay triunfo. Porque ahora entiendo que creo en un Dios que todo lo puede. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Y un fuerte gloria a Dios. Aquel pueblo parecía abandonado. Casi 400 años de esclavitud. Apenas estaba naciendo Moisés para ir luego y ser el libertador de aquel pueblo. Y la Biblia me enseña que así como Moisés fue el libertador para aquel pueblo, hay un libertador que nació en Belén hace más de 2000 años, que entregó su vida en una cruz, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos, que dejó al Espíritu Santo en medio nuestro y que ha prometido un día regresar. Pero hasta que aquel momento llegue, dice la palabra, que no solamente ha dejado esa tercera persona de la Trinidad, sino que sus oídos están atentos para atender el clamor, para escuchar el ruego, para traer libertad, para traer sanidad, para traer victoria en la vida de cada uno. El pueblo de Israel no clama desde la victoria, no ve una promesa visible, no ha visto todavía el milagro. Clama desde la esclavitud. Y dice la palabra, y aconteció después de muchos días. Generaciones enteras nacieron bajo la opresión. Generaciones enteras nunca habían conocido la libertad. Gente que heredó el dolor como si fuera parte de su identidad. Los niños crecieron viendo a los padres sufrir. Las familias vivían sin esperanza. Y el sistema de opresión parecía algo permanente, parte de su vida. Pero en un momento se acordaron que había alguien que había hecho un pacto con sus antepasados: Abraham, Isaac y Jacob. Si tan solo nosotros nos acordáramos que hay un Dios que ha prometido no solamente perdonar pecados, sino cambiar nuestra vida. No solamente perdonar pecados, sino también traer libertad. No solamente sacarnos de la derrota y del fracaso, sino hacernos más que victoriosos. Si nos acordáramos que Dios no ha creado
para vivir en opresión o en dolor o en sufrimiento, sino que Dios nos ha creado para tener comunión con Él, que Dios nos ha creado para clamarle a Él, que Dios nos ha creado para esperarle a Él, que Dios nos ha creado para creerle a Él, que Dios nos ha creado para confiar a Él. Aquel pueblo, dice la palabra, que Dios estaba presente, pero ellos no lo percibían. Hay tantos problemas en nuestras vidas que por momentos nos preguntamos dónde está Dios. Y Dios está a nuestro lado. Dios nunca se ha ido. Tan solo es que el dolor, la angustia y el sufrimiento, la duda, la incredulidad y mi propio orgullo no me deja distinguirlo. Porque me cierro y creo que yo lo puedo hacer solo. Y pienso que Dios no tiene nada que ver en mi vida. Pero dice la palabra que en lo que aquel momento, en aquel instante, en lo que después de muchos años, aquel pueblo comenzó a clamar y comenzó a buscar. Después de mucho silencio, dice la palabra que algo comenzó a moverse. Y no en la tierra, en el cielo. Y eso me lleva a una primera escena en el desarrollo de esta historia. Y dice la Escritura que el clamor nace en medio del dolor. Mientras todo va bien, pareciera que nosotros nos acostumbramos a manejarnos en nuestras propias fuerzas. Mientras todo está bien, yo no necesito de Dios. Mientras hay trabajo, mientras hay vida, mientras hay techo, mientras tengo lo que yo creo que es suficiente, no busco de Dios. Pero cuando las cosas comienzan a cerrarse y cuando todo comienza a parecer que va en contra, entonces dice la palabra que aquel pueblo comenzó a clamar. Y mire lo que dice el versículo 23 de ese capítulo 2. Con el paso de los años el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios. El cambio del rey o del faraón no les cambiaba la condición. El cambio de nuestra condición no la da la ley, un partido, una persona. El cambio de nuestra condición, la única manera que opere y que sea una realidad es cuando hay un cambio interior, cuando mi corazón cambia. Cuando mi corazón cambia a pesar del dolor y de la angustia, comienzo a experimentar y a sentir y a poder ver que hay algo más importante. Dice la palabra que todo aquel dolor acumulado había desgastado el alma de aquellas personas. Había desgastado el alma y había agotado la esperanza. Porque eso es lo que hace el sufrimiento. Agota el alma y quita la esperanza. Y sentimos que ya no hay salida. Y la Biblia me muestra de un Dios que es experto en traer vida donde hay muerte, traer libertad donde hay esclavitud, traer esperanza donde hay llanto. Cambió mi lamento en baile. Dice la Biblia, el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando pienso que ya no hay salida, cuando creo que no hay esperanza, cuando el dolor me ha debilitado por completo, cuando pienso que ya no puedo hacerlo, la Biblia me dice que este pueblo, el gemido se convierte en clamor. Y ese clamor cambia por completo el ámbito espiritual. Porque cuando clamo le digo a Dios, en mis fuerzas yo no puedo. Cuando clamo le digo a Dios, no puedo más. Cuando clamo le digo a Dios, ayúdame. Cuando clamo le digo a Dios, yo necesito depender de ti, porque ya no puedo seguir adelante. Y fue lo que aquel pueblo hizo. En el desarrollo de esa historia, el clamor nace del dolor. Hay una porción en la Biblia, en una parte que se llama en la carta a los Romanos, dice: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, y esto es conforme a lo que sus propósitos son llamados. Aún el dolor se puede convertir en una gran oportunidad para experimentar el poder de Dios.
Aún el dolor se puede convertir en una maravillosa oportunidad para ver la gloria de Dios. Y usted me dirá, pero ¿cómo? Me siento agotado o agotada, sin esperanza, sin salida. Tengo meses, años, semanas clamando a Dios y no veo respuesta. La Biblia dice que cuando aquel pueblo no era que se quejó, clamó, porque cuando clamamos, mi corazón se quebranta, mi corazón se abre, mi corazón le dice: Señor, ya no puedo más en mis fuerzas, ayúdame. Josafat le dijo a Dios en un momento dado, acorralado, algunos conocen la historia: no sé qué hacer contra esta gran multitud, ayúdame. Y dice la Escritura que Dios le dio la victoria. Aquel pueblo clamó desde lo más profundo. Y cuando hubo ese clamor, el orgullo se rompió, la máscara se cayó. El alma dice: no puedo más. Pero cargamos siempre una máscara. A veces que le pregunto a la gente: ¿cómo va todo? Todo está bien. Y sacan este lema: prosperado, bendecido y de victoria. Piensan que decir que no estamos bien es estar en pecado. No. Yo creo que yo puedo estar pasando por el peor problema y digo: tengo este problema, pero estoy seguro que Dios me va a dar la victoria. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? No sé. Pero yo sé que la Biblia dice que ninguno de los que confían en Jehová jamás serán avergonzados. Yo sé que la Biblia dice que Él cumple, que Él atiende, que Él desarrolla su palabra. Y dice la Escritura que en aquel momento, mientras el hombre cree que puede, no clama. Pero cuando siento que ya no puedo más, entonces clamamos con sinceridad. Y fue lo que aquel pueblo hizo. Fue lo que aquella gente hizo en el desarrollo de esa historia. Y cuando ese clamor sube, dice la palabra, pareciera que desde la perspectiva, desde la imagen o desde mi vista o desde mi percepción, no pasaba nada. Las circunstancias no cambiaron, el dolor seguía, pero en el cielo cambió algo. Y ese algo que cambió en el cielo, dice la palabra, que algo comenzó a moverse. Miren lo que dice en la parte del versículo 24. Y ese clamor subió hasta Dios, parte final del versículo 23. Pero en la parte inicial del 24 dice: quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y ahí está la esencia de ese pasaje. No fue solamente percibir, escuchar un ruido o una voz, sino que fue inclinarse para atender la necesidad de ese pueblo. Cuando Dios atiende su clamor, nuestro clamor, no solamente es que escucha una oración, unas palabras, un ruido, es que atiende el dolor que hay en una madre, en un padre, en un esposo, en un hijo, en esa persona que con un corazón sincero se viene delante de Él y se postra delante de Él, en la confianza de que Dios está escuchando, de que Él va a transformar, de que Él va a traer sanidad, de que Él va a traer libertad. Porque ya no es en mi fuerza, ya no es lo que yo puedo ver. Por eso la Biblia dice que el que tiene fe, ya no camino por vista, sino que ahora camino por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquella gente comenzó a creerle a Dios. Y cuando Dios escucha, no simplemente anota. Cuando Dios escucha, Él comienza a actuar. Y cuando Dios comienza a actuar, las cosas cambian. Porque cambian. Porque es Dios que comienza a actuar. Y Dios estaba obrando sin que aquel pueblo se hubiese dado cuenta. Porque la respuesta de Dios no siempre es inmediata. Recuerdo siempre que en una oportunidad le decía a una persona: yo no sé cuándo Dios lo va a hacer y tampoco sé cómo lo va a hacer. Lo que sí yo sé
es que lo va a hacer. Con toda seguridad. En el momento Él lo conoce. El tiempo y el lugar Él lo conoce. A mí solamente me toca creerlo, clamarle, confesarlo, buscarlo cada día. Pero el dolor y la tristeza por momentos y la situación nos nubla el entendimiento y nos hace creer que no hay salida. Por eso en esta tarde quizás algunos de ustedes que han venido visitándonos aún han venido a este lugar sin conocer de Dios. Pero aquel Dios que actuó hace más de 4,000 años atrás es el mismo Dios que hoy tiene sus oídos atentos al clamor de aquellos que hoy pueden abrir su corazón a Él. Quizás cansados, abatidos, desesperanzados por todo lo que está ocurriendo. Tantas noticias, tantos temores, tantas luchas, tantos dolores, tantas heridas todavía abiertas que le impiden realmente escuchar de Dios, buscar de Dios, clamar a Dios. Porque el dolor no me deja buscar a Dios. Quizás todavía el pasado persiguiéndonos, o el fracaso, o el dolor, o cualquiera sea la situación. Porque ninguno está exento. Todos estamos en esa situación. Pero dice la palabra, cuando comienza a desarrollarlo, que no solamente el clamor llegó, sino que no solamente Dios escuchó. Y en el desarrollo de esa historia, mire lo que dice en la parte final del versículo 24. Y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. El acordarse no era que él se la había olvidado, sino que en aquel momento, como el pueblo clamó, el dolor lo unió con el propósito de él. Aquel dolor no iba a quedar simplemente como una situación más. Cuando aquel pueblo pudo clamar, y dice la palabra que Dios se acordó, pudo transformar aquel dolor, aquella tristeza, aquel lamento, aquella angustia en el cumplimiento de un pacto. Y Dios ha prometido bendecirnos. Y Dios ha prometido ayudarnos. Y Dios ha prometido abrir puertas. Y Dios ha prometido hacer reverdecer lo que ha estado seco. Y Dios ha prometido no cambiar mi circunstancia, sino que en medio de la circunstancia transformarla para bien. Dios ha prometido honrar a los que le honran. Dios ha prometido, como dice la palabra, jamás abandonarnos y nunca dejarnos avergonzados cuando clamamos a Él. Y aquel pueblo dice la palabra, Dios le respondió no porque estaban sufriendo, Dios le respondió porque tenía que dar honra al pacto que habían hecho. No es que Dios se conmueve con nuestro sufrimiento, por supuesto que le duele nuestro sufrimiento, pero aún más importante, se conmueve para que su pacto y su palabra sea una realidad, para que se cumpla en nuestras vidas. Y la Escritura nos va mostrando que esa promesa y ese cumplimiento no depende de nuestro carácter, no depende de nuestra condición, sino que depende de la promesa de Dios. Si hay algo que el ser humano debe ver cada día, es precisamente la fidelidad de Dios. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que honra su palabra. Dios es un Dios que a pesar de mi lucha, de mis dificultades y a pesar de todo lo que pueda pasar, cada día, dice la Escritura, tiene la intención y tiene el propósito de poder actuar con fidelidad. A pesar de que el pueblo había estado en silencio, a pesar de que el pueblo no había vuelto su rostro a Él durante todo ese tiempo, la promesa de Él no había sido anulada. Yo puedo ser infiel, pero Dios no. El ser humano tiene la característica que es muy olvidadizo. Como seres humanos somos ingratos, olvidadizos, rebeldes. Esa es nuestra condición. Pero Dios dice la palabra que a pesar de eso, no solamente escuchó, sino que también recordó lo que Él había hecho. Recordó lo que había dicho. Y en medio de todo lo que hoy podamos estar pasando, es importante el poder conocer, de acuerdo a la palabra, que Dios recuerda cada una de sus promesas y que están disponibles, que son una realidad
en aquellas personas que pueden acercarse con un corazón quebrantado delante de Él. Y en el desarrollo de esa historia sigue el avance. Y dice que no solamente Dios lo escuchó, sino que Dios lo vio. Versículo 25. Y miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que había llegado el momento de actuar. A Dios nada se le escapa. Los ojos de Dios están sobre toda la tierra, mirando, examinando y viendo todo lo que puede ocurrir. Las lágrimas de una madre quedan anotadas una a una en el registro de Dios. El clamor de un padre queda anotado uno a uno en el registro de Dios. Y puedo tener la seguridad que Él puede ver heridas que nadie más puede ver. La lucha que nadie entiende. La carga que llevo en mi interior que no la puedo expresar. El cansancio que se esconde, se oculta en un todo está bien. Cuando todo no está bien. Y cuando no tengo a Dios en mi vida, no todo está bien. La palabra habla, como le decía hace un instante, las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas lo librará el Señor. La Biblia no quita, no ignora, no elimina el dolor ni el sufrimiento. De hecho, al estudiar un libro de la Biblia de un hombre que sufrió más que cualquiera, llamado Job, la Biblia nunca revela cuál fue la intención real del sufrimiento que aquel hombre pasó. Durante 32 capítulos, Job lucha y cuestiona y pelea con Dios para que le responda por qué está sufriendo. Y Dios nunca le dio respuesta. Y cuando comienza a responderle, solamente le empezó a decir que lo mirara quién era el creador, las estrellas, lumbreras, pero jamás le dijo por qué sufrió. Aquel dolor, aquel momento de aflicción, lo llevó así al principio a poder expresar: yo sé que mi Redentor vive y yo sé que Él me va a levantar. Yo sé que Él me va a restaurar. Y en medio del dolor, aquella fe fue puesta a prueba. Aquella fe entró en conflicto. Aquella fe lo tiró al piso a pesar de todo lo que estaba ocurriendo. Y dice la Escritura que Dios vio a aquel pueblo. Y Dios no mira desde la distancia, mira con la intención de atender y de escuchar y de actuar. Si hay algo que podemos tener la seguridad en esta tarde, al ver de esta historia, es que cuando Dios vio al pueblo de Israel, cuando Dios vio el sufrimiento que tenían, cuando aquel pueblo clamó, cuando aquel pueblo gimió, cuando aquel pueblo se dirigió a Dios, dice la palabra que Dios comenzó a actuar. Porque ahora no fue externo, no fue lo de afuera, sino que Dios comenzó a actuar en el corazón de aquella gente. Y eso me lleva a otra parte en la historia. En esa parte final del versículo 25, y dice: y supo que ya había llegado el momento de actuar. Esa palabra no solamente habla de información, habla de una relación, de una experiencia, de una cercanía. No es simplemente de que Dios sabe lo que está pasando, es que Dios se identifica con el dolor. Dios se acerca a aquel pueblo. No es que solamente Dios escucha o sabe lo que usted y yo podemos estar pasando. Es que dice la palabra que se acerca. Y ese conocimiento de Dios no es a la distancia, no es frío, no es lejos. Es sensible, es presente. Es Dios revelándose al corazón del ser humano. Y cuando hay esa revelación hay un cambio. Cuando hay ese cambio hay una transformación. Cuando hay una transformación hay una relación más cercana con Dios. Nuestra vida cambia. La tristeza puede estar, el dolor puede estar presente, la aflicción puede estar presente. Pero ahora conozco que hay alguien que está a mi lado. Ahora conozco que hay alguien que puedo clamar. Ahora conozco que hay alguien que me escucha. Ahora conozco que hay alguien que me ve. Ahora conozco que hay alguien que me atiende, me levanta, me restaura, me sana, me libera. Cambia mi vida. Ya mi identidad no está como alguien más que está pasando por un momento de necesidad. Hace semanas o días atrás se celebraba lo que el mundo en la historia se
se celebra la Semana Santa y la resurrección. Y celebrar la resurrección siempre creo que no es una vez al año. El día de resurrección son todos los días de nuestra vida. Porque si creo en el día de la resurrección como todos los días de mi vida, creo que hay un Dios que me escucha, me ve, atiende, obra, está a mi lado. Un hombre llamado Pablo dice: yo quiero conocer a Cristo y lo quiero conocer en el poder de su resurrección. Y la razón era bien sencilla. Pablo reconocía que en sus propias fuerzas era imposible salir adelante. En sus propias fuerzas se sentía agotado. En sus propias fuerzas, en un momento determinado, le pidió a Dios que le quitara un aguijón, porque no podía seguir adelante. Dice la palabra que le clamó 3 veces. Quería abandonar, quería tirarlo todo, quería retroceder. Pero Dios calmadamente le dijo: Pablito, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo te estoy viendo, yo te estoy escuchando, yo atiendo tu clamor. No estás solo. Mi pacto contigo se cumplirá. Y eso fue para Pablo. Pero coloque su nombre. Aquel Dios de Israel en el Éxodo, el Dios de Pablo, es el Dios que está atento y que hoy está disponible, dispuesto a poder escuchar y a poder actuar. Y dice que Dios conoce. Dios sabe que uno sufre. Dios sabe la situación presente. Dios sabe la dificultad. Y viene aquí el punto culminante en el desarrollo de esa historia. Cuando Dios escucha, cuando Él oye, cuando Él recuerda, cuando Él ve y cuando Él conoce, significa que toda su historia, toda nuestra historia, no es algo ajeno o ignorado por Dios. Todo está controlado por Él. Dios nunca se olvida. Dios nunca nos deja solo. Dios nunca nos abandona. Dios siempre está obrando, aunque no lo veamos. Pero más aún, cuando nos acercamos a Él y podemos entregar nuestra vida. Cuando gemimos a Él y le decimos: Señor, ayúdanos, entra a mi vida. Hay personas aquí siempre que viven en su propio Egipto. No literalmente, pero sí familiarmente, emocionalmente. Hay veces que se han acostumbrado al dolor. Hay veces que se han acostumbrado al sufrimiento. Y hay veces que se preguntan si Dios realmente les estará escuchando. Porque pasan los días, semanas, meses y quizás años, y todavía la situación sigue igual. Pero yo creo, como decía al principio, que hoy la pregunta no es si Dios me está escuchando, porque yo sé que Dios escucha. La pregunta es: ¿qué sucede cuando Dios actúa? Porque Él está escuchando. Él está pendiente. Es poder aprender a interpretar el silencio de Dios no como ausencia, sino como parte de un plan y un proceso para poder obrar en nuestras vidas. Dios estuvo presente todo el tiempo que Israel estuvo en Egipto. Todo el tiempo. Jamás los dejó. Aquel pueblo fue el que se olvidó de Él. Pero el día que se acordaron de Dios, el día que se acordaron que podían clamar a alguien, el día que se acordaron el poder de Él en sus vidas, dice la palabra que Dios comenzó a obrar. Tal vez Dios no responda como uno espera o actuar cuando uno quiere, pero eso no significa que no esté obrando. Y dice la Escritura que Dios escuchó. Y antes de que Dios cambie la circunstancia, antes de que veamos el milagro,
antes de que pueda dar cumplimiento a su pacto, dice la palabra que Dios estaba obrando en cada uno de ellos. El pueblo estaba en Egipto, pero Dios ya había decidido intervenir. Hay momentos en los cuales nosotros pensamos que nadie nos escucha, que nadie se interesa por mí, que no puedo salir, que no veo una esperanza. Pero dice la palabra que así como Dios actuó en aquel pueblo, así Dios actúa en cada uno de nosotros. Dios vio el dolor, Dios conoció la circunstancia, y a partir de aquel momento Dios comenzó a obrar. Años más tarde ya había nacido Moisés. Dios lo envía, se dan las 10 plagas y aquel pueblo sale con mano poderosa de Egipto. Porque a partir de aquel momento Dios comenzó. Las circunstancias no cambiaron. Lo que cambió fue ahora el corazón de Dios para atender el gemir de un pueblo que volvió su rostro a Él y volvió su corazón a Él. Las circunstancias siempre van a tratar de colocar en nuestra mente que Dios no escucha. Dios sí escucha y atentamente. El punto está, ¿qué tanto inclino yo mi corazón para llevar mi dolor delante de Él? Y Él va a responder con toda seguridad. Y el tiempo que pase en esa respuesta va a ser un tiempo que Dios va a utilizar para manifestar su gloria. Pasaron ciertos años, cierta cantidad de años antes que Moisés llegara ante el faraón. Y cada una de esas plagas que ocurrieron, Dios ha podido de una manera soberana y poderosa, de una vez, liberar al pueblo judío de la esclavitud, sin necesidad de plagas, porque lo podía hacer, de una sola decisión. Pero lo quiso hacer de esa manera para que los egipcios y el pueblo judío viera quién era Dios. Cada una de esas plagas apuntaba a un ídolo de aquella cultura, que tanto los judíos como los egipcios tenían que conocer que hay un solo Dios y que aquel Dios estaba a favor de aquellos que le buscan. Es el mismo Dios que hoy está atento al clamor de cada uno de nosotros. Jesús es la respuesta final al clamor del ser humano. En Él no hay indiferencia, en Él no hay ausencia, en Él no hay ignorancia del dolor. El pueblo no solamente sufrió, sino que clamó. Y creo que la pregunta ya para concluir es, ¿estoy yo en mi alma clamando a Dios? Clamando no para la solución de mi necesidad, sino clamando para ver el poder de Él en mi vida. Lo demás estoy seguro que se hará. Porque donde Dios llega, cambia. Pongámonos de pie por un instante, por favor. Aquel pueblo estaba cansado, aquel pueblo estaba agotado, aquel pueblo estaba amargado, aquel pueblo estaba